Hola, hola a todos los que nos ven en esta hermosa hora. Es un gusto poder estar. Gracias porque tú ya has apartado un tiempo, un momento especial. ¿Sabes qué? Pudiste quizás estar haciendo otras cosas, otras actividades, pero qué bueno que hoy has dispuesto a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a estar hoy hablando de un tema bien importante. A mí me encantan las historias bíblicas y hoy nuestro estudio bíblico estará en Juan 21 del 1 al 9. Y en esta hora he titulado este tema Dejando la barca atrás. He titulado este tema Dejando la barca atrás. Y sabes una cosa, Dios va a bendecir la palabra porque su palabra es realidad, porque su palabra cuando la leemos hay poder, amén. Sabes, yo no puedo hacer nada, nadie, pero Dios todo lo puede, así que prepárate en esta hora porque Dios va a hablar a tu vida. Sabes, hay ocasiones en la vida que estamos a punto de lograr algo, no sé, en tu trabajo, quizás un ascenso, quizás en la vida cotidiana, estás a punto de lograr algo que tú deseas, pero sabes que conforme van llegando ese momento para que tú puedas tomarlo, no ocurre, se aleja, se va eso que tú tanto has anhelado y deseado, no llega la hora. Quizás esa oración que tú has estado pidiendo por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, estás a punto y dices, Dios, ¿hasta cuándo no llega? Como quien dice, se rompe la red. Hay tiempos que estamos a punto de lograr, pero no llega. Relaciones quizás de pareja, quizás joven, me está viendo algún joven diciendo, Dios, ¿cuándo estará esa persona que tú has puesto para mí, verdad? Esa señorita o ese jovencito para la señorita, y no llega. Hay tiempos difíciles que estás a punto de lograr algo, pero no llega. Hay el ya merito, lo hemos escuchado los que les gusta el fútbol. Decimos, oye, ya casi pasamos al quinto partido en los mundiales, ¿verdad? Los que aman el fútbol y no llega. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Voy a contar una historia de un niño. Dice que este niño llegó a casa emocionado y le dijo, mamá, ¿sabes qué? No gano por lo general cosas, pero hoy estuve a punto de lograr algo. Y le dice la mamá, a ver, cuéntame qué estuviste a punto de lograr. Y dice el niño, ¿sabes qué? Iban a premiar al mejor alumno. Y le dice, pero esa persona que fue premiada estaba al lado mío. Entonces casi estuve a punto de ganarlo porque estaba al lado mío, no lo ganó. ¿Sabes qué? Muchas veces vivimos así, a punto de lograr las cosas y no ocurren. Hoy en día en el ser humano hay traumas en nuestros recuerdos y vidas. Quizás tú ya eres una persona adulta y vienen a tu mente recuerdos del pasado, recuerdos de tu niñez. Quizás vienen a tu mente esos recuerdos donde te decían no vas a poder. ¿Sabes qué? Eres un inútil. ¿Sabes qué? Todos pueden triunfar menos tú, no hay un propósito. Y nos hemos dejado marcar por esas cosas. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí conmigo en Juan 21 del 1 al 3 y vamos a entrar en nuestro tema. Le he llamado Dejando la barca atrás. Y vamos a ver qué representa la barca. Y ya que están ahí en su Biblia conmigo, vamos a Juan 21 del 1 al 4, voy a dar lectura. Dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, oye, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero un poquito ponerte en el contexto. Dice que era Pedro, el cabecilla, el líder aquí de este evento, ¿verdad? Y dice que
dijo a los discípulos, Jesús había sido crucificado, estaban solos, y que le dijo a los discípulos: hey, voy a regresar a pescar. Pero 6 de ellos le dijeron: hey, voy contigo también. Aquí vemos que fue Pedro, que fue Tomás. Tomás fue el discípulo que dijo a Jesús: hasta no creer, hacían que se aparezca Jesús. El persona dijo: es que a ver, el Natanael, los hijos de Zebedeo y Santiago, nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Quiénes eran? Pues era Santiago y Juan, discípulo de Jesús. Recordemos que estos discípulos, su madre fue la que pidió a Jesús que los sentara en los primeros puestos. No me voy a meter en esa historia, pero estoy dando una reseña de quiénes eran estas personas que regresaron. Y dice que también había otros 2 discípulos. Entonces, si vemos detenidamente este versículo, fueron 6 personas más Pedro. Fueron 7 personas. Fueron 7 de los discípulos de Jesús. Quizás tú puedes decir: oye, eran 12 discípulos. Mencionar que Judas Iscariote fue y se ahorcó. Entonces quedaban 11. Y de estos 11 se fueron 7. Ahora, ¿por qué regresaban a la barca a pescar? Quizás necesitaban un sustento. Pero imagínate la escena. Jesús había estado con ellos. Había sido crucificado. Pero ahora el discípulo estaba solo. Había cambiado la cercanía con el maestro, ya no la tenían. Y un día Pedro dice: hey, se acordó que sabía pescar. Se acordó que tenía una barca. Y dijo: voy a regresar a pescar a la barca. Era regresar a la vida anterior. Quizás él dijo: oye, tantos años yo que estuve pescando, ya no está Jesús. Wow, qué hermoso fue, pero estoy solo. Estamos solos quizás. Pensaron y pudo haber llegado el desánimo y regresar. ¿Sabes qué? Estaban inseguros. Y aquí en el versículo dice que lanzaron la red al agua, que fue con los discípulos, con 6. Y lanzaron la red, pero no pescaron nada. Lo que sabían hacer, que ellos en su vida antes de conocer a Jesús, no funcionaba más. Y sabes que hay muchos que una vez que conocen a Jesús, Jesús ha hecho un llamado y ha puesto un antes y después. Y quizás viene este momento de soledad y dice: oye, yo antes hacía esto. ¿Y sabes por qué regresaba? Porque él era familiar. Ahora, una de las cosas importantes aquí, también fueron a pescar. Y dice que fueron en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿De qué nos habla la noche? La noche nos habla de oscuridad, donde no hay luz, donde no puedes ver, donde caminas sin saber, donde hay falta de apoyo, donde hay problemas. ¿Sabes qué? Estaba regresando a sus viejos hábitos en la noche, en la prueba. Y ¿sabes qué? Hay un síndrome que se llama un síndrome de síndrome postraumático. Quizás has escuchado del síndrome postraumático. ¿Sabes? Hay personas que vivieron quizás situaciones especiales diferentes. Pérdidas de un ser querido, soldados de guerra que fueron a una guerra en otro país, accidentes, gente que sufrió violencia, gente que vivió un terremoto,
gente que vivió, por ejemplo, el 11 de septiembre, gente que estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Quizás hoy tú y yo, algunos en una mayor medida, están viviendo esta pandemia. Y empezamos a tener traumas. ¿Qué significa esto? Es algo en tu vida pasada que ha dejado una marca. Hay ansiedad y recuerdos recurrentes, desencadenados por un evento traumático, un accidente, alguien que se fue. Y empieza a haber consecuencias, como aislamiento. Muchas veces quizás algunas personas no se preguntan, ¿por qué soy una persona aislada? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué hay miedos en mi vida? ¿Por qué siento culpas? ¿Por qué tengo pesadillas? ¿Sabes? En el ámbito natural puede ser un síndrome postraumático, algo que a tu vida ha marcado. Y aquí vemos a Pedro regresando, vivió un evento. Imagínate el evento de Pedro y los discípulos, el maestro, el Mesías, y de repente verlo crucificado. Si tú y yo humanamente sentimos la pérdida de un ser querido, imagínate del que habían seguido, del que habían dejado sus vidas, sus familias, el que había prometido que tendrían una heredad, que confiaran, y ya no lo tenían. ¿Qué pasa? Viene un shock en sus mentes también. ¿Por qué? Porque eran personas como tú y yo. ¿Qué sientes tú cuando alguien se va? ¿Qué crees que sintieron ellos? Efectivamente vivieron con Jesús y fueron marcados, pero ¿qué sentimientos? No eran robots, piedras para no sentir, ¿verdad? Sintieron. Pedro buscó regresar al pasado, a lo que le era familiar. Fíjate que he conocido a algunas personas jóvenes que han sido de bendición para mi vida. Y un joven compartía su experiencia de violencia familiar de niño, de abuso, y creció. Y sabes que él ya no deseaba esa situación, pero había algo que decía: quiero otra vez eso, porque me hace revivir el pasado, ese pasado de dolor. Y sabes que es el enemigo actuando. Es el enemigo queriendo recordar lo que muchos han dicho en tu vida que eres, lo que muchos han dictado que no podrás. Es el enemigo recordando esas malas cosas que él toma. De ahí oportunidad. Él nada más está buscando dónde meterse para agarrarte y decir: de aquí. Entonces buscó a Pedro, lo regresaba al pasado, a lo que le era familiar. Ahora, fíjate a dónde regresó Pedro: al mar, donde Jesús le llamó, en el mar. Jesús le había conocido a Pedro pescando junto al mar. Le había dicho a Pedro que dejara sus redes. Jesús le había dicho: Pedro, deja tus redes, deja tu barca. Y Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombres. Había un plan para la vida de Pedro. Jesús, cuando llama, cuando escoge, cuando te arropa y me arropa en sus brazos, hay un plan perfecto. No creas que oye, estoy a la merced del destino. No, hay un plan perfecto. ¿Sabes? Al perder a Jesús, había perdido Pedro lo que le sostenía, y había regresado al pasado que le era familiar. Yo te pregunto, ¿qué te sostiene hoy en tu vida? ¿En qué te estás afirmando? Pedro se estaba sosteniendo de Jesús, pero hubo un momento donde Jesús se apartó, y se apartó del modo que ellos no deseaban. Ellos como discípulos nunca hubieran deseado que hubiera sido de esa forma.
Oye, ¿cómo que el maestro va a ser avergonzado? ¿Cómo que el maestro va a ser puesto de esa forma, desnudo, crucificado, maltratado? ¿Cómo? No fue como ellos pensaban, pero fue Jesús de ellos en ese momento físicamente. ¿Qué te sostiene? Pedro estaba poniendo sus ojos en Jesús, ciertamente. Pero tú, ¿en qué estás colocando tus ojos? Quizás en tu edad, en que eres vigoroso, en tu trabajo, en tus fuerzas, tus posesiones. ¿Eso te sostiene? Fíjate, Pedro estaba seguro con Jesús, pero un día fue crucificado y quedaron solos. Y vamos al caso, ¿no? Que otros 6 discípulos fueron con Pedro. Era el líder Pedro. Pero Pedro decidió y dijo: oye, voy a desempolvar la barca. Hay 3 años que no la he tomado. Voy a regresar. Sacó su red y le trajo recuerdos. Oye, pues si yo hacía esto. Se sintió cómodo y volvió al mar. ¿Qué pasa? ¿Por qué regresamos muchas veces atrás en nuestra vida? Cuando crees que has sido defraudado, tiendes a regresar atrás al tiempo. Hay personas que todo va bien y cuando hay adversidad, si habías vencido algo, vuelves atrás. Muchos vuelven al pecado de atrás, de lo que habían hecho antes. Dios ya lo había sacado a Pedro, le había dicho: deja la barca, desempólvalo, el pasado ya. La barca ya no tenía cabida en Pedro. No entendemos muchas veces el propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjate, Pedro no era alguien preparado. Era un pescador. Era alguien de carácter fuerte, colérico, y lo vemos en los pasajes, cómo fue y le cortó la oreja a alguien. Era alguien problemático hasta cierto punto. Cuando alguien, un discípulo, cuestionaba y le decía a Jesús: Jesús, ¿qué vas a hacer? Cuando estaba la multitud a la cual él predicaba, Jesús le decía: oye, Jesús, despídelos que se vayan porque no hay que darles de comer. Cuando vinieron los niños a Jesús, ¿qué decía Pedro? Hey, váyanse, el maestro no tiene tiempo. Era especial Pedro. Entonces, pero Dios tenía un propósito. Dios le había dicho: te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, no entendemos muchas veces el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús ya había trazado lo mejor para él. No es lo que eres, sino lo que llegarás a ser en él. No es lo que eres, ¿dónde estás? Es a dónde te lleva él y lo que él ha puesto que serás. Al diablo, ¿tú crees que no le gusta el propósito de Dios en ti? En los momentos difíciles recordamos lo que deberíamos olvidar. Fíjate, era un momento difícil y Pedro dijo: voy otra vez a lo que fui inicialmente. Eso lo debió de olvidar. Y olvidamos lo que deberíamos de recordar. No se acordó y dijo: oye, pero Jesús dijo que esperáramos, que vendría algo sobre nosotros, el Espíritu Santo, que oye, que perseveráramos. Lo olvidó. Y me voy a Juan 21, 4, 6. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí me voy a detener. No pudieron lograr nada. Jesús viene y empieza a dirigirlos. Pero hay algo interesante. Le pregunta, ¿tienes algo de comer? Jesús sabía que no habían pescado. Él lo conocía. Pero fíjate, les pregunta. Cuando no has pescado nada, cuando no tienes nada, no nos gusta que nos pregunten cómo nos va. ¿Tú crees que tu situación actual no la conoce Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sabe el vacío que hay en tu corazón? Que solamente Él puede llenar. ¿Tú crees que Jesús no sabe las heridas? ¿Tú crees que Jesús no sabe que no hay nada de valor dentro de nosotros? Fíjate, Jesús le dice, ¿qué tienes de comer? Sabía que no tenía nada. Pero Pedro fue confrontado. Wow, no he podido lograr nada en mis propias fuerzas. Arrastré a 6 compañeros míos y no hemos podido hacer nada. Aquí también Jesús le dice, echa la red a la derecha de la barca. Le da una instrucción que la debe de seguir. La diferencia no es si era a la derecha o la izquierda, sino la guía divina para la vida de ellos. Necesitas tú y yo la guía divina de Dios para nuestras vidas. No tus fuerzas, no tu capacidad. Sigue lo que Él está diciendo. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles mandan la red al otro lado? No pescan. Estaba probando su obediencia en ese momento. Entonces, ¿qué es lo importante? La guía divina. En Juan 21, 7, 14 seguimos leyendo y dice que entonces Jesús, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, Pedro, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. En el 12 les dice Jesús, venid y coméis. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que dice, pescaron 153 peces y la red no se rompió. Y esto lo dice en el 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, hasta el número. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando Dios está ahí, la red no se romperá más. Y habla también de una bendición. La red ya no se rompió más. Y la pudieron sacar. Y vemos más adelante en Juan 2, 15 y 16 una restauración que Pedro necesitaba para su vida. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Dios en cada intervención es tan sabio que este era el tiempo de restaurar a Pedro. Fíjate, Jesús debía restaurar públicamente a Pedro.
Y una de las cosas que le pregunta a Jesús, dice, ¿me amas más que estos? ¿Viste? ¿Me amas más que estos? Y no estaba hablando de los discípulos. Estaba refiriendo de su vida pasada, aún aquello que había vuelto a hacer, a los pescados, a la vida del pescador. Hay gente que es llamada y que Dios los saca y que les dice, oye, ¿me amas más que aún que tu vida pasada? Le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Para que Pedro pudiera cumplir el propósito que Dios le había dado de ser pescador de hombres, debería de apacentarlas. Y una de las cosas es, debería de darse. Le estaba haciendo un llamado más fuerte. Le había dicho inicialmente en su llamado inicial, serás pescador de hombres. Ahora le dice, apacienta mis ovejas. Debía de darse. Pero aquí lo interesante que me llama mucho la atención, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Cuántas? 3 veces. Me preguntaba yo, ¿por qué 3 veces? Tenía que ser restaurado 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Cuando Jesús iba a ir a la cruz, les dijo, hey, seré arrestado, seré tomado. Y le dijo Pedro, yo iré contigo hasta el fin. Y le dijo Jesús, hey, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. La primera negó a Jesús. Hey, Pedro, una mujer, tú eres de los que seguían a Jesús. No, yo no lo conozco. Viene otra, no, yo no lo conozco. Hey, ciertamente tú eres de sus discípulos. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Había una decepción y temor de Pedro que no había podido cumplir al maestro. Quizás tú piensas y dices, yo no he podido cumplir a cierta persona, a mi familia. Y por eso Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? Porque debería de volver a recordarle que había un pacto y un amor. Era un recordatorio de la negación de las 3 veces, también confirmando y haciendo una restauración 3 veces sobre él. Jesús no preguntó, fíjate, ¿te arrepientes? Pedro, ¿te arrepientes? ¿Prometes que no volverás a hacerlo? ¿Me prometes obediencia? No preguntó eso. Le dijo, ¿me amas? Y algo que pide Dios es un corazón. Dios está pidiendo tu corazón para que lo des, y Él lo hará. Dios sabe aún que puedes equivocarte. Dios sabe aún que puedes negarlo, que puedes muchas veces quizás no hacer lo correcto, pero Él sigue esperando tu corazón para que Él pueda hacer la obra perfecta en ti. Sabes, la obra de Dios no tiene fin y los eventos continuarán mientras sigamos el mandamiento, sígueme, porque le dijo, sígueme. Sabes, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es tiempo de dejar la barca atrás. Es tiempo de dejar tus ideas, tus pensamientos, tu vida pasada y no regresar nunca más. Quizás has caído, quizás has retrocedido, pero hoy Jesús te dice, sígueme. ¿Me amas? No está pidiendo no vuelvas a hacerlo. No está pidiendo te arrepientes, te está preguntando, ¿me amas? Si hay amor, puedes decirle sinceramente, Dios, aquí está mi corazón, es tuyo. No hay fuerzas, no hay capacidad. Caigo y me vuelvo a levantar, pero mi corazón aquí está.
y te amo y te sigo, y deja que Él restaure. Y no vuelvas a la barca más. Tu última noche en la barca, dejándola atrás.